Pues muchas gracias a todos los que os habéis quedado para que con todo lo que se han preparado esta ponencia no se queden solitos. Ahí ya sí, se van, sí, ya está. Pues empezamos. Bueno, buenas casi tardes ya. No, todavía seguimos en la mañana. Bienvenidos al panel de cómo gestionar programas de voluntariado corporativo a nivel internacional. Tenemos a 4 invitados de lujo, a 4 empresas muy grandes que ya tienen experiencia de ello, una un poco menos, pero por eso va a ser interesante, yo creo, todas las experiencias de cada una. Os voy a empezar introduciendo a cada empresa para que así podamos hablar un poco de lo que ellos hacen y dónde están, y luego ya nos metemos más en materia. No sé si quieres empezar tú, Inma. Inma es de Prosegur. Inmaculada Martínez. Sí, muchas gracias, Marina. Nada. Para mí es un placer estar hoy aquí hablando un poco de nuestra experiencia en este primer programa de voluntariado corporativo siguiendo una estrategia global. Para todos los que no nos conozcan, me gustaría explicar muy brevemente quiénes somos y qué hacemos. La Fundación Prosegur es una entidad social que canaliza la acción social de la compañía. Prosegur, por si alguien no nos conoce, es una multinacional líder en servicios integrales de seguridad con más de 45 años de historia. En la Fundación Prosegur trabajamos para generar oportunidades de desarrollo para las personas y lo hacemos principalmente en 3 campos de actuación, que son la educación, la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, aquellas que lo tienen más difícil, y el voluntariado corporativo. Y es sobre todo gracias a este compromiso de nuestros profesionales que podemos desarrollar proyectos en 15 países de 3 continentes con el foco puesto en la innovación y la sostenibilidad. El valor del amarillo, que es como nos gusta llamar a este impulso espíritu solidario de nuestros profesionales, bueno, pues nuestro modelo de voluntariado, teniendo en cuenta que somos una empresa muy grande de personas y que la mayoría de nuestros empleados están en cliente, pues imaginaros nuestros vigilantes de seguridad o nuestros conductores de los camiones blindados. Nuestro modelo de voluntariado nace sobre todo enfocado a las características del negocio y se realiza principalmente fuera del horario laboral y muy vinculado con nuestros campos de actuación. Y además es un voluntariado que era prácticamente presencial, con lo que con la llegada de la pandemia se vio fuertemente afectado y tuvimos que replegar completamente las actividades de voluntariado sobre el terreno. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre donde nace nuestro programa de brecha digital, con el que estamos apoyando la formación de colectivos vulnerables en España y Latinoamérica. Pero además sois una empresa muy digital también. Efectivamente, muy digital, a pesar de que la tecnológica. Gente piense que solo Sí, totalmente, muy innovadora, muy digital y muy tecnológica. Y pues esta iniciativa de brecha digital surge precisamente en este contexto a través del impulso solidario de un empleado de Colombia que vio cómo esta virtualidad impuesta que estaba dejando atrás a muchos alumnos de escuelas pues más rurales y más desfavorecidas que no podían continuar con su formación porque no contaban con dispositivos en este contexto que estábamos todos en casa, encerrados. Y entonces él, desde su rol en el área de microinformática de la compañía, decidió reacondicionar algunos ordenadores que estaban en desuso para donarlos a estas escuelas y para que esos alumnos pudieran continuar su formación desde casa. Pues en plena pandemia, nuestro compañero Robert recorrió 20 horas en coche por los Andes colombianos junto a su familia para llegar a esta escuela rural que él había detectado que tenía estas carencias y fue como el germen, ¿no?, de este proyecto. Y cuando nosotros como fundación conocimos esta historia, pues pensamos, ¿por qué no podemos escalar este programa a otros países de Latinoamérica donde seguramente tengamos cientos de ordenadores en desuso de la compañía
y podemos ayudar a reducir esta brecha digital y educativa para los colectivos vulnerables. Bueno, que sepas que yo me paso el día pidiendo ordenadores aquí en España. O sea que aquí también. Pues nada, luego hablamos y vemos a ver esa colaboración. Muchas gracias. Francisco, tú como representante de la Fundación Telefónica, cuéntanos un poco vuestro a nivel mundial, cómo lo hacéis. En nuestro caso, quizás la compañía es conocida, Telefónica, una compañía que dentro de 2 años cumplirá un siglo de existencia, ¿no? Es una empresa de telecomunicaciones a nivel mundial, con presencia en unos 30 países en el mundo. Y el programa de voluntariado corporativo lo gestionamos desde la Fundación Telefónica. Es un programa muy consolidado, es un programa que tiene unos 20 años de existencia. Y siempre contamos que es muy interesante el origen del programa, que no partió como una iniciativa, en este caso, en nuestro caso de la compañía, sino fue precisamente una iniciativa de empleados, de empleados y empleadas de la compañía, que se acercaron en 2 momentos clave de 2 países que estaban sufriendo. Uno era Argentina, recordaremos la crisis económica, el corralito que tuvo Argentina hace unos años, hace ya años de ello. Pues en aquel momento un grupo de empleados en Argentina propuso, dada la situación que estamos viviendo en nuestro país, tenemos que ser solidarios, además de cada uno con nuestro entorno, como empresa, como trabajadores de Telefónica, ¿no? Y querían organizarse. Y aquí en España coincidió con aquel desastre ecológico que tuvimos en las costas de Galicia, que lo recordaréis, un petrolero que se hundió, y también un grupo de empleados en España quería ir allí, como fueron muchas personas, recordaréis, a limpiar las playas. De esa iniciativa nace el programa de voluntariado corporativo. Y se me gusta contarlo porque ese elemento de tener muy en cuenta la sensibilidad, un poco las inquietudes de los empleados y empleadas de la compañía está muy presente en el programa. Movilizamos al año a más de 60.000 personas en todos los países en los que estamos presentes, con lo cual podéis imaginar que es difícil gestionar un programa de voluntariado corporativo y hoy hablaremos de eso, ¿no? De cómo gestionarlo local e internacionalmente. Pero sí quería adelantar este elemento, ¿no? Que para nosotros es fundamental la participación de los voluntarios y las voluntarias. Es decir, ya desde el origen estaban ahí y ahora están co-liderando con nosotros la gestión del programa. Sería inviable, pero luego tiene unos elementos que, bueno, no quiero tampoco alargarme mucho en esta presentación. No, pero tienes razón porque es muy difícil. Cuando viene de arriba, esto es lo que vamos a hacer, pues no. Normalmente no tiene tanto éxito como cuando nace de los empleados. Es un desafío, luego hablaremos. Sí, exacto. Marta, tú como Marta Bastos de EDP, como representante de EDP, cuéntanos, porque también tenéis un programa ya muy consolidado, ¿no? A nivel mundial, con un foco preciso. I'm going to speak in English, okay? Please. So I'm Marta, I'm the head of EDP's volunteering program, only since January, because I've been working as a lawyer at EDP for 13 years. So I have a big view of what is our program, because I already did volunteering at EDP and also as a personal level. I don't want to copy you, Francisco, but we also have a big program with 10 years that also started with our people. And I think that's really important, and I think it's our DNA, so it's a part of us. It doesn't have 20 years, but it has 10, so it's a big one. A big program, because we are also a big company. I don't know if you know EDP, but it's in the energy sector, and we are present in more than 20 countries. So along these 10 years, we had to start doing something more for our program. It started with the people, like I said, but then we had to create a more established program to start having a scholarship of hours for people to allocate for doing volunteering. So now with the new strategy that I'm going to talk ahead, we have 6 days per year, so people can allocate for the volunteering work, +5 for international volunteering, for skills-based volunteering, and also for people that manage with us some projects. So we are developing our program.
we are starting to getting more related with our core business. We have to make it grow and make it never forgetting our people, of course, and the specific needs, but we have to align it with our impact strategy. So that's what I'm going to talk about. Great. Thank you very much. We will definitely do that. En Samina Bokhari, que ya no sé si va a hablar inglés o español, que representa a Amadeus y también tienen un programa muy consolidado, ¿no? A nivel mundial. Well, it's between one and the other, I would say. Estáis en medio. Between one and the other, yes, in the middle, because Amadeus, for those maybe who are not familiar, Amadeus is a leading technology company, and it's delivering solutions specifically in the world's travel industry. So we work with customers and partners and institutions to enrich the travel experience for millions or billions, I should say, people every year. In terms of the CSR program you were mentioning, since 2010 it sort of originated in Amadeus, but it was very much on the philanthropic focus, and it's in the last 4 years that, so here it's similar to EDP case, where we are evolving our strategy to align with the increased importance also of ESG, and also of the greater alignment between the business vision and our commitment to delivering that positive impact in the communities and to the industry as well. And Amadeus itself is a global player, and we're present in over 190 countries, and we have an employee base of around 16,000 employees. So that has, gives us the reach of making a lot of impact in many parts of the world. It also has its complexities, and I think that's going to be nice to talk about that as well in this panel. With the CSR, as I mentioned, 4 years ago, we started evolving the strategy, and we're doing this now through 3 flagship programs. So we're focusing now, one is what we call the Empowering Communities, which is our community engagement program, which enables employees to participate directly in all different forms of contributions, so corporate volunteering, also fundraising, active citizenship. But we have another, and that's what we're primarily going to speak about in the panel, but we have another 2 programs as well, which also give voice to different parts of CSR within Amadeus. So we have Powering Good with Partners, where we work, which fosters partnerships with our stakeholders. So that's what I was mentioning, customers and partners and institutions, to co-generate the positive impact. And thirdly, we have what we call Social Innovation Powers Good, and that's looking within Amadeus, because Amadeus is about innovation, and with Social Innovation Powers Good, we promote innovating with a purpose, with a purpose to address the pressing issues in society. And so that's just to give a quick overview about Amadeus and where CSR fits in there. And I'm looking forward to speaking about the corporate volunteering, how we're managing that and how we're growing that within Amadeus. Perfect. Pues vamos a la enjundia. Nosotros desde United Way, que llevamos, como sabéis, 135 años, sobre todo al principio, es verdad que a lo mejor como tal el voluntariado no era tan organizado, pero que rápidamente se vio, los fundadores vieron quiénes son las personas más coordinadas, pues suele ser en una empresa, ya la gente se conoce, trabaja muy bien junta y puede ser una manera de ayudar a la sociedad donde el gobierno no llega, ¿no? Nosotros entendemos que la empresa va implicada en una estrategia de ASG que, como decía Marta antes, ha de alinearse con ese propósito de marca para ser más efectiva, ¿no? No que lo demás sea malo, como decíamos ayer, pero que normalmente es lo ideal, ¿no? Entonces esa estrategia impacta en la línea de negocio, ¿no? y también facilita cosas como medir el impacto, ¿no? Poder comparar en diferentes países qué va mejor o qué no, las diferencias culturales, obviamente ahora podemos hablar de eso, si eso a veces veis que hay más una cultura del país o más de la empresa, ¿no? que tira más.
Entonces, bueno, pues nosotros siempre hemos intentado alinear y sobre todo desde los últimos años, porque ya se tiene evidencia científica, alinear ese propósito de marca a empresas pues como desde Microsoft, Lilly, John Deere, ¿no? con su impacto social. Entonces aquí os iba a preguntar a vosotros, a Inma de Prosegur, ¿cuál ha sido o está siendo el mayor obstáculo a la hora de escalar este programa? Lleváis poco, ¿no? Pero qué bien por Robert, que lo empezó. Sí. y que... Bueno, al final ya son 2 años, ¿no? Bueno, pues ya con 2 años tienes datos y sí, para contarnos sí. un poco... Yo creo que a nivel gestión del voluntariado, desde el inicio, desde ese impulso solidario que tuvo Robert, no hemos tenido ningún problema y la implicación de los voluntarios, sobre todo los del área de IT, que son los que al final dedican su tiempo para detectar esos ordenadores en desuso de la compañía, formatearlos, reacondicionarlos y instalarles un software libre para luego ser donados. Ahí en ese sentido no hemos tenido ningún problema y, como te decía, la implicación de estos voluntarios ha sido un éxito desde el inicio. ¿A una persona en cada país para coordinar esto? Claro, justo ahora te iba a hablar un poquito de esto, porque lo que más difícil a lo mejor ha sido, que va un poquito más lento, sobre todo porque somos una empresa muy grande, ha sido la unificación de todos los procesos. Hemos creado un protocolo global con el área de IT que un poco pues, unifica toda esta gestión de la donación, el reacondicionamiento y demás. También estamos hablando de un área de la compañía que por las características del negocio tiene una alta rotación. Los informáticos enseguida pues van cambiando, entonces sí que nos parecía muy importante, claro, efectivamente, entonces sí que nos parecía muy importante hacer esa unificación de los procedimentar, ¿no? todo lo que es la gestión, sobre todo para que sin importar la gente que entre o salga se comparta todo ese conocimiento y que el programa continúe saliendo adelante. Qué bien. ¿Y tenéis ya datos de cuántas? Sí, actualmente hemos entregado más de 670 ordenadores a colectivos vulnerables. Tenemos en la recámara, yo creo que si no me equivoco, en Argentina tenemos 1000, en España tenemos 100, o sea, al final el cúmulo. Entonces, claro, los voluntarios sí que están dedicando parte de su tiempo, ¿no? para hacer todo este reacondicionamiento. Y también es verdad que estamos trabajando muy en red con diferentes áreas, sobre todo porque el área de microinformática son los que están actualizando constantemente ese documento que tenemos en la nube, con el número de ordenadores ya formateados y disponibles para ser donados. Qué bien. ¿Y qué hacéis? ¿Contactáis con ONGs o tenéis un portal donde ellas pueden ver y No, pedir, desde la Fundación lo que hacemos es en los diferentes países detectar a los colectivos vulnerables que estamos viendo con Claro, hasta la fecha estamos ayudando a alumnos o escuelas de nuestro programa de cooperación al desarrollo que desarrollamos en 6 países de Latinoamérica, a esos alumnos vulnerables para ayudarles, ¿no? en su formación. También estamos ayudando a personas con discapacidad que deben formarse para acceder a ese mercado laboral. Incluso nuestros dispositivos han llegado a los centros de ayuda en España, ayuda al refugiado de Ucrania. O sea, que al final desde la Fundación tenemos ese papel, ¿no? de ir detectando en los diferentes países. Ya trabajáis con ellos, con lo cual, ¿no? Claro, efectivamente. Fenomenal. Francisco, yo salto a ti. En un sector tecnológico tan cambiante como el que hablábamos, la tecnología, ¿cómo adaptáis vuestro impacto social a través del voluntariado, intentando, ¿no? tener ese core alineado? ¿Cómo os organizáis internamente? Tenemos una estrategia común del programa en todos los países, ¿no? que está muy vinculada, como no podría ser de otra manera, y como decía Inma, ¿no? pues a lo que es nuestra compañía, ¿no? La misión que tiene Telefónica es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Es un poco el lema de la empresa. Y ese mundo conectado, que es tan útil para todos, que lo hemos visto estos 2 años que hemos estado con tanto tiempo encerrados, pues es en esa conexión no todo el mundo tiene el mismo acceso, es evidente, ¿no? Entonces, esa es nuestra estrategia, conectar las personas
identificar a aquellas personas, a aquellos colectivos que en nuestras sociedades no están teniendo el acceso que tenemos todos a la tecnología, o que ese acceso a la tecnología lo tienen, estoy pensando en niños, en jóvenes, pero no lo están haciendo de una forma segura, o no se está sacando todo el potencial que tiene la tecnología, por ejemplo, para fomentar la empleabilidad de tantas personas, ¿no? La tecnología es una herramienta, pero hay que saber cómo se utiliza, ¿no? Exacto. O sea, está utilizando de una forma ética, correcta, que está ocurriendo con nuestro... Hay muchos elementos en torno a la tecnología que hay que tratar desde un aspecto social. Esa es nuestra estrategia. Ahora, la aplicación de esa estrategia en cada realidad de cada uno de nuestros países, pues como decía Emma, es distinta. Entonces, el bajar esa estrategia, ese es el desafío que tenemos, ¿no? En analizar. No es lo mismo la realidad de una comunidad andina en Perú que la realidad que podemos vivir en una ciudad como Madrid o como Sao Paulo, Río en Brasil o Buenos Aires en Argentina. O Múnich, que también tenemos una empresa en Alemania, o en el Reino Unido, que también operamos, ¿no? Entonces hay que trabajar muy de cerca, como decía al principio, muy de cerca de las entidades sociales, lo primero. Es decir, esa es la base, yo creo que de un voluntariado corporativo. Nosotros no somos expertos en el mundo social, con lo cual el tercer sector tiene que ser, no puede ser de otra manera, ¿verdad?, nuestro aliado, sois nuestros aliados, y tenemos que trabajar de vuestra mano, dialogando, pensando, trabajando juntos, viendo dónde podemos aportar. Y por otro lado, lo que mencioné al principio, de la mano de los empleados y empleadas. Es decir, hay que conjugar, ¿no? Cuando hablamos de realidad local hay que tener muy en cuenta las inquietudes, lo que piensan los empleados que están en el lugar, ¿no? En qué les gustaría colaborar, qué tienen cerca de ellos. Nosotros promocionamos mucho iniciativas en las que son los propios empleados y empleadas los que nos presentan los proyectos. Claro, un programa que lleva tanto tiempo, 20 años, pues ya les hemos sensibilizado tanto que ahora vienen al final ellos con los proyectos. Con las Nos ideas. presentan iniciativas de la mano de entidades sociales, ¿no? Es muy interesante ese ejercicio, el ejercicio de escucharles. Abrimos en casi todos los países una convocatoria anual, entonces los empleados y las empleadas hablan con las entidades sociales que tienen en su comunidad, en su barrio, en su pueblo, identifican una oportunidad de ayuda, de voluntariado, y nos presentan esa iniciativa. Y en la medida de lo posible nosotros las apoyamos. Con lo cual eso nos ayuda a conjugar estrategia Claro. global con aplicación local. Y estamos hablando de, por ejemplo, que lo sé, más o menos 22.000 voluntarios al año que movilizáis, ¿no? 60.000, pues mira, me queda corta. ¿Cómo estáis organizados internamente? ¿Tenéis una persona responsable, me imagino, en cada país? ¿Os veis, habláis cada mes? ¿Tenéis una reunión o semanal? ¿O cómo...? Sí. Bueno, pues afortunadamente, en eso tengo que agradecer a la compañía que dota de recursos al programa. Sí, estamos lo reconozco, somos muy afortunados. Tenemos un equipo corporativo que está aquí en Madrid. Ayer estuvo el director, Carlos, de Acción Social. Yo soy el gerente, que estoy aquí en Madrid. Hay un equipo, también en nuestras oficinas, desde aquí, programando actividades en España y coordinando lo que ocurre en todos los países. Y como en todos los países los que estamos presentes, al menos en Latinoamérica, tenemos fundación, en cada fundación de cada país hay o una persona o un equipo que gestiona el programa de voluntariado. En Alemania tenemos un caso distinto que lo gestionamos con el área de recursos humanos. Allí no tenemos fundación y es el área de recursos humanos la que se encarga de la promoción y difusión del programa. Es interesante porque tenemos las dos visiones. Claro. Cómo se gestiona un programa desde la fundación, los 9 países latinoamericanos y España, y cómo se gestiona desde recursos humanos. Y en el Reino Unido lo gestiona el área de sostenibilidad, RSC. Sí. O sea, con lo cual es otra perspectiva. En el Reino Unido está muy alineado el programa, también en el resto de los países, pero sobre todo en el Reino Unido, a la estrategia de responsabilidad social corporativa de la compañía O2 en el Reino Unido, ¿no? ¿Y piensas que son más independientes los que están gestionados por Alemania e Inglaterra o los que gestiona la fundación? Es muy interesante los 3 modelos. Sí, ¿no? ¿Qué aporta Alemania? Alemania aporta pues que, como es recursos humanos, la comunicación con el empleado pues ya la tienen. Nosotros en España también, por supuesto, porque trabajamos muy de la mano de recursos humanos, pero ellos ya son recursos humanos, ¿no? Claro. ¿Qué le falta a Alemania? La conexión con el tercer sector, que nosotros le aportamos desde España.
porque tenemos mucha conexión a través de las redes internacionales. Points of Light es una de nuestras, o Llave, o Voluntare, son redes internacionales que nos ayudan a conectar con entidades sociales en Alemania, ¿no? Sí. Que eso es lo que le faltaría a recursos humanos. Claro. En el Reino Unido es muy interesante porque va unido a la estrategia de la compañía. La compañía O sea, tiene una estrategia más... y está el voluntariado pegado, ¿no? Y en Latinoamérica ¿Qué y hacen? España... Pon el ejemplo, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿En el Reino Unido? Sí. Reino Unido, por ejemplo, ahora tienen una estrategia muy importante de la sostenibilidad enfocada en el medio ambiente, por ejemplo. Es uno de sus ejes. Tienen varios ejes, pero uno es el medioambiental. Con lo cual intentan que todas las acciones de voluntariado, todas las posibles, pues vayan en ese eje medioambiental, ¿no? ¿Y cómo está eso alineado con la tecnología? La tecnología también lo tienen varios ejes. Uno es superar la brecha digital y otro es el medioambiental. En la parte de superar la brecha digital es donde se une, ¿no? Muy bien. Pues ahora te pregunto a ti, Marta. Tenéis dos pilares, ¿no? Liderar la transición energética y comprometeros con el medio ambiente y la sociedad. ¿En qué tipo de programas se basa vuestra acción y cuáles son los retos a la hora de organizar una plantilla tan grande, variada y culturalmente también diferente? ¿Cómo habéis solucionado eso? ¿O no está solucionado y seguís? It's not an easy answer because, of course, we want to be leaders at the fair energy transition. It's something that is related with our core business, and it's something that companies like EDP must be a part of it because we really need to do something regarding climate change, etc. But we can't forget the local needs. So it's not an easy place. I'm not good after you because you are always talking about things that I want to talk. But we had a big program that has great numbers, etc. But last year we felt the need to do something more because we created at EDP a social impact coordination office that has as main goal to try to see everything that we were doing regarding social investment and try to aggregate it so we can create a better impact. The volunteering program, it was at the Human Resources before, at our department, and now it's below this social impact coordination office. So we must be aligned in everything we do with their strategy of impact. And it's really nice to see because at EDP we have foundations in Spain, we have Instituto Brasil in Brazil, we had different companies doing different things, and we felt the need to aggregate that, to see everything that we were doing and try to do it better and more impactful. So with the help of Voluntari, we also defined a new strategy for volunteering until 2025. What was the main goal? Exactly that, to get more engagement from volunteers, to do more for local communities, but to be and to have the mission of a fair energy transition. To do this, it's not easy because we need to have a global coordination, but we need to have local implementers. So at Portugal, we do the global coordination, but we have people working in all geographies, helping us to see what are the real needs. Because when I got in the program, I said, oh, we need to do a big day in all geographies, the same, like a global thing. No. People that were working with me in the other geographies and had more experience than I did said, no, Marta, we can't do that. Of course, we can do an aligned strategy, but we still need to have our local initiatives. We need to see the local needs. Like in Portugal, for instance, I can't go to a place and say, I know what you need. No, I don't know. We need to talk with the people. We need to see what is really needed and where we can apport more impact, what we can do. So, answering your question, it's not an easy thing to do because we want to be more global initiatives, more global projects, but we can't forget the part of local things. But I think it's
a great path, and it's a great challenge for me because I'm really happy with this change in my life, in my career. And with the help of the people that we have in all the countries, I think that we can manage that. I think we can do more for the people and to do what the company wants. Like we were saying in the last panel, the budget is a problem. Of course it is. We need to show numbers, we need to do more, and we need to do more related with our core business. We know that. So that's, we have to put our efforts on. But never forgetting the people, because everything we do... Local. Yeah, and the Global, local. but local. Yes, because everything we do, like a company and at volunteering work, is from people to people, so we can't forget. I have a question just because you are in, of course, a very, una industria muy, bueno, muy relevante en cuanto a cambio climático. Y muchas veces me imagino que las necesidades locales, a veces, ¿no? Lo importante es ayudar a alguien que, por ejemplo, no tiene comida, pero ¿tenéis problemas o os encontráis con el problema de que los empleados no vean el cambio climático como algo local y global que afecta en todos los aspectos? I think that for our new strategy, we did a survey before with the help of Voluntari. Most of people didn't know what is fair energy transition. They don't know what is. So it's really hard for you to say, okay, we are going to start doing some things regarding fair energy transition when they don't know what it is. So I think that is the work that we also have to do, not only the initiatives, but to do some actions to sensibilización de personas. Sí, sí. Sí, okay. My head is like Portuguese, Spanish, English, in a turbulence here. Before we try to make that, because yesterday they were talking about going to the organizations, local organizations, seeing their needs, where do they need to, what will be their needs regarding energy transition. And that is, I said, whoa, that's a great work. That's what we need to do. Maybe all of us. No, okay, not all of us, but we need to do, all of us that are in this sector, we need to do that work before, to see what will be their needs, to show them what it will be fair energy transition, so they can understand what will be their needs and we can do locally what they really need. Claro, porque muchas veces no sabemos, no somos conscientes de necesidades que puedan existir, como por ejemplo, en mi caso, ir a un instituto en Alcobendas, que es uno de los municipios más ricos de Europa, y encontrarte en la clase de tecnología, pues oye, muy chula, qué bien, no sé qué, bueno, y los ordenadores, pues, no tenemos. Entonces empezamos la semana que viene el taller, o sea, ¿cómo? Y es verdad que pues en el tema de cambio climático tenemos un programa en United Way aquí en España con la Cañada Real, donde intentamos ayudar a las personas que no tienen electricidad con placas solares, instalarlas y que sean energéticamente independientes, ya que bueno, pues hasta que las políticas y la urbanización de esa parte de Madrid se solucione, pues hay familias con niños pequeños o enfermos y que no tienen ni nada, ¿no? Ni electricidad, o sea, y el frío que hace en Madrid en invierno, ¿no? O no poder hacer una compra y dejarla en una nevera, ¿no? Pues eso, mucha gente, bueno, hay mucha gente que no sabe ni lo que es la Cañada Real. Por eso hay que empezar, ¿no? Con esa concienciación. Y me imagino we already que start doing some actions, especially with younger people, because like I said before in our pitches, they are our future. It looks like I'm an old person talking, but they really are our future. And we really believe that changing mentalities, doing active citizenship, it's really important. Okay. Sometimes we, like me, Marina, etc., we think, okay, I'm going to do this, but this doesn't have an impact. It will have an impact. For instance, last week, we were at a region, a local in Portugal, doing a big week
completely different that we usually do, because our volunteers said, we want to do things not in the great centers, not only in Lisbon and Oporto, we want to go to the other regions and do something. So we were there a week, doing a lot of things there, rehabilitating a house, being with the community, etc. And I took my kid, he's 2.5. Because you say, okay, he will not understand, he will. And doing that even more and getting him and getting other people, doing our energy classes, etc., we will get to people. And that is something that EDP is also improving. It's this part of education. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces los voluntarios, cuando trabajamos con ellos, y por eso la fuerza del voluntariado, yo creo que es esa concienciación de gente que de repente un día ayuda y dice, es que yo no me podía imaginar que esto existía a 5 kilómetros de mi casa, ¿no? Y el poder hacer eso y ver que, no, bueno, pues que tenemos mucho trabajo que hacer localmente todos en cada sitio. Yo a Samina le quería preguntar sobre Amadeus. Vosotros, bueno, sí, como has explicado, sois una empresa enorme, estáis en todos los países del mundo, gracias a vosotros volamos y nos movemos por... ¿Tenéis un reto común alineado con el negocio de Amadeus? Habéis dicho, venga, o sea, aparte de que hagamos estos programas u otros, ¿tenéis algo que hayáis dicho, venga, queremos trabajar en este programa porque es muy lo que somos nosotros? Yes, I mean, that is definitely there, that commonality. But first we have to, I mean, there's Amadeus business, but what Marta was saying, and also before we're saying it, there's a lot of local needs which are very different, and you need to arrive at combining or seeing the right balance between addressing the local needs and then also speaking about a more the common global need from the company strategy. And we are working towards that, and the way we are addressing that is because we have our consolidated program allows for combining both the local initiatives, and then we have introduced, at the moment it's twice a year, a global initiative. So we have the Volunteer Day, which is in October, and we have... and that day, I imagine you do all sorts of things. Yes, no? and Not then, just but one. during the year, all the different sites, they will do their local initiatives, and so we also speak to them about that and all that. But what we like to have is that one time of the year when we know that all across the Amadeus world, they will be doing the volunteering day. It's called Amadeus Volunteering Day, but it's not just one day. It takes place over a month, and they can choose to make it one day or a week, or because we also have to manage that we have some sites, not only geographically spread, but some sites which are maybe 4 people, and others in the south of France where we have a development center, we have 4,000 people, so there also makes a bit of difference whether you offer it throughout the week or just on one day. But going back to your point about then aligning it, I don't think I'd mentioned this before, but we are working across these countries with what we call CSR champions. So we have a CSR network, and we have, over the past couple of years, we've strengthened this network, and we now have over 90 CSR champions and 10 regional coordinators. So we're trying to make like a structure, because here in Madrid we have Amadeus's global headquarters, and so we have a global CSR team. There's only 4 of us, so we have to try to stretch ourselves. Yeah. But that's why the CSR network is so important for delivering Amadeus's CSR purpose. So you don't have one person per country, but these champions? Well, we have, most of the countries have. Okay. We still have some gaps where we need to fill, but I think with over 90, we're covering quite a large part. It's over 80% of the Amadeus population, we should say. So these CSR champions are instrumental also in helping us to identify which are the causes or which are the initiatives that at the local level the employees will be interested in. So that draws people into that common goal at their local level. And then above that, let's say on the global aspect, and I mentioned that Amadeus's main role is in the travel industry. We feel that by addressing the impact that our employees can make at the community level, and to help in the protecting the natural habitat, which is what one of our programs is about, working with the environment. That is a way of addressing, of protecting and empowering the local communities and helping them to protect their natural habitat. It is a way of addressing travel in a way, because if we don't protect the destinations and we don't
we don't help the communities prosper, we will maybe, Nobody wants to it sounds visit very that. dramatic, but we might not have any destinations to travel to. Yeah, sure. So it is a way of helping the business as well in that sense. Yeah. And then in addition though, I mean, there was another, we also have this very strong support, and this has been mentioned in some of the other panels as well, the strong support from our leadership as well, and they're very visibly behind the projects too, and more so, I mean, more as we move the project along and more as we involve the CSR mission into our way of working, because the mission is to actually bring together Amadeus people and technology. So in as much as we can bring those two factors together, I think it makes a big difference as well to the leadership as well, and they see the importance of this too. So both those are like a common, I mean, how we bring it close to the Amadeus core, Amadeus objectives. Esto es una pregunta para todos igual. ¿Tenéis una cantidad de horas al mes o al año que un empleado de vuestra empresa puede hacer voluntariado o debe de hacer voluntariado? Bueno, empiezo yo por estar aquí Sí, la primera. porque estás más cerca. Sí, no, en el caso de Prosegur, no. Como os he explicado un poco al principio, por las características de nuestro negocio, la mayoría de nuestra plantilla trabaja en cliente, no puede sacar a un vigilante de seguridad que tiene su horario de una tienda o de un banco o lo que sea. Entonces es verdad que nuestro modelo de voluntariado, como comentaba, está fuera del horario laboral y al final lo consideramos como algo voluntario. Entonces no damos esas horas, ¿no?, dentro de la política ni de recursos humanos ni nada para que lo hagan, pero de todas formas igualmente nuestros voluntarios están súper implicados y están igualmente dispuestos a dar su trabajamos tiempo. con empresas que tienen los dos modelos, desde que lo haces en tus horas no fuera del trabajo o dentro, pero bueno, sí es verdad que según se van implantando o creciendo las empresas, ¿no?, una política de decir tienes tanto tiempo, etcétera, a lo mejor os ayuda. ¿Qué piensas tú? Sí, en nuestro caso hace ya años que lo tenemos, y además se puso en el convenio colectivo de la empresa, con lo cual hay 15 horas de voluntariado reconocidas, 15 horas laborales que se puede hacer voluntariado, más un día al año que toda la compañía se moviliza, que lo tendremos, yo creo que la mayoría de empresas, el Día Internacional, con lo cual tenemos esas 15 horas más el Día Internacional. Pero además de eso, que es lo que está firmado y reconocido y que muchos voluntarios utilizan, luego en muchos países la cultura del voluntariado está tan unida a la dirección de la empresa que se supera. Os voy a poner solo dos ejemplos. Por ejemplo, en Brasil el voluntariado lo tenemos, como es muy grande, como es evidente, y la compañía está muy dispersa por todo el país, pues hace años se crearon comités de voluntarios. Empleados y empleados de la compañía formaban un comité de voluntariado local en la ciudad. Pero ese comité está también valorado por la organización, que son los directivos de la empresa los que nos piden que seleccionemos a veces a una persona u otra, porque es una forma de desarrollar el capital humano, de ofrecer responsabilidad a personas. Entonces, esas personas que forman parte del comité pueden utilizar otras horas para gestiones de voluntariado, porque son los que lo gestionan a nivel local el voluntariado, además de su trabajo, ¿no? Y en España, por ejemplo, tenemos un proyecto muy interesante que es acciones en equipo con un desafío. Entonces, hay directivos de la compañía que nos piden que organicemos con entidades sociales un desafío que tienen que alcanzar con diferentes acciones al cabo de 1 o 2 meses. Entonces, la dirección se organiza con sus empleados, que voluntariamente quieren participar, y dedican, pues a veces tienen que tener cuidado. Hay problemas, ¿no? Como, oye, ya os imagináis el entusiasmo que genera, es decir, tenemos que conseguir como área en 2 meses ayudar a esta entidad social a equipar, bueno, y ahí se vuelcan y se movilizan todos con un entusiasmo. Y desde, el director, desde Headquarters diciendo, oye, ¿qué pasa con esta línea? Pero que no está funcionando. Una vez en Colombia, el comité ejecutivo de la empresa en Colombia se cogió un desafío como comité de la empresa, el presidente de Telefónica en Colombia. Entonces, en las reuniones que tenían del consejo, uno de los temas de la agenda era ver cómo iba el desafío. Pero cada uno de los altos directivos de Colombia en aquella ocasión tenía que conseguir algo para eso. Entonces, bueno, pues eso al final son más horas en horario laboral que se dedican a acción social, ¿no? Qué bueno. ¿Y vosotros, Marta? So, I already speak a little bit about this, but
before our new strategy, we had 4 hours a month. With this new strategy, we upgraded a little bit and gave more flexibility to our employees. So we have the 6 days year, so they can do it whenever they want. The times, they take the time from each year, so from each day, and they can put it whenever they want. Plus the 5 for international volunteering, for skills-based volunteering, and for the people that work with us in management, or they help us with some projects, or our ambassadors. That was also something that we did an upgrade with this new strategy. And in Portugal, we have 20 ambassadors all over Portugal. They are in different regions to help us to do better in those communities. But like they were saying, I think for us, it's important to give these hours because people feel that the company it's interested in them doing volunteering. But people will do it the same. Yeah, I think that's the message also. But people will do it the same. But I think it's really important because we at EDP, I don't know if in other companies also, maybe not in yours because you're always saying that leadership is really involved. We have that problem. Getting leadership involved is something that we are also working. Because sometimes people, especially people that just came into the company, they don't feel like, oh, I can do this. They feel like, oh, I have so much work, I can't do that because my boss says, no, you can't. So that is something that we have to work because it's not the main issue is not giving hours. It's putting leaders there and trying to do it differently. I agree with you because although our leadership is involved, I mean, I said that, but there are many levels in the company and the company is very widely spread, and as you say, there are newcomers as well. So it is very important to have that entitlement for the employee to know and for their management to know as well that they have the entitlement. At Amadeus, when we came with the new framework 4 years ago, we have introduced 8 hours. We managed to get 8 hours working time. That's 1 working day, but you can split it up and do various contributions. At the moment, and we would like to think that we can grow that, but at the moment it's 8 hours per employee. And in addition, there are, like Fernando was saying, also team buildings. I mean, that time is not counted out of the 8 hours. So. And the other aspect that we wanted to also cover is also it has to be in activities that are organized by the company. So otherwise, there's an aspect of reputational risk as well. And so we have also, besides having a corporate volunteering policy, which entitles the employee to the 8 hours, we also have another policy, the corporate contribution policy, which is to help us validate and vet the organizations with which we will be doing the volunteering. Because that gives the confirmation or sort of the validity of the organization and also of the initiative that is being carried out. In addition, of course, people can do where they want their own personal volunteering, but as far as the company allocation, that's the way it happens. Yeah. Well, and then just to finish, para terminar, vamos que en vuestras empresas tenéis, o sea, yendo ya a la parte que hablamos antes, por ejemplo, la responsable de IKEA comentaba que tanto lo que es donar como es horas, al final todo es, todo ayuda. Pero muchas veces es verdad que lo que hace falta es financiar, ¿no? ese programa, ¿no? Ayer en Caixa, Meritxell Ripoll comentaba, ¿no? la necesidad de financiar estos programas. ¿Vosotros tenéis en vuestras empresas algún tipo de nómina solidaria, redondeo de nómina? ¿Hacéis campañas de donación alguna vez? ¿Sí, no? ¿Lo estáis estudiando? No sé, podemos empezar por el final ya que para cambiar un poco. We don't have the Nomina Solidaria. We haven't. There is some. I know that some of our sites, I think in Germany, they have piloted that. They are doing that. At the moment,
we haven't actually looked into it in detail yet to see how that could be rolled out worldwide. It will be a bit of a challenge at the moment. I think we want to address a few other issues before, a few other challenges, I should say, that sounds more positive. But we need to make sure that our program, that it's going to be, that the program needs to, going forward, it needs to be sufficiently dynamic to be able to address all the challenges that are coming, which with the pandemic, they keep changing as well, to be able to address, although we have a global framework and we have made like a program, we need to have it needs to be flexible, it needs to be dynamic, it needs to cater for all the local needs that we were mentioning as well, and it needs to be strategic too. So it's a difficult balance, trying to find the right balance, and it doesn't have to be a stationary balance because it will have to adapt as things change around us too. But, Great. Yes, we also don't have that. Like she was saying, we really need to adapt. Like when we were with this terrible situation in Ukraine, we need to do different things. We did some actions like crowdfunding. We help some entities with money because, like they were saying before, that was the main, that was something that we really had to do. We had to know what they really need, not going there and just throwing things and clothes. I'm going to send you clothes which you don't need. And people were giving so many things and paying so much with transportation. It didn't make sense because the borders were not closed. They had other countries nearby that they could have that. So we really need to adjust, and it's something that we are trying to do. So I think that's mainly. Francisco, now it's you after me. I don't know if you have something more to say. No, I'm kidding. I have to do something different. Sí, nosotros sí que lo tenemos. Tenemos un sistema que es aportar, le llamamos el euro solidario, aportas desde tu nómina, hacemos campañas de recaudación en todas las situaciones que se presentan y tengo que decir, bueno, nos lo comentan las entidades sociales con las que colaboramos, que sorprenden de la generosidad, no es nuestra, es la generosidad de los empleados. Sí, de todos. Sí, es sorprendente la generosidad que tienen. De hecho, en cuanto ocurre una crisis, una catástrofe, el volcán de La Palma, el primer día de la invasión de Ucrania ya teníamos correos diciendo ¿cuándo vais a empezar? ¿Dónde está la cuenta? ¿No? Os lo prometo. Sí, empezó me lo creo. creo que era un jueves, el fin de semana ya estuvimos montando la campaña. Claro. ¿Os acordáis, no? El 24 de febrero. Entonces, sí, hay una generosidad muy grande de ayudar de los empleados y empleadas de la compañía y nosotros la canalizamos. O sea, en cuanto hay cualquier cosa, además del euro solidario, hemos hecho hasta donación de los cheques comida. La compañía ya hemos hecho 2 años consecutivos para apoyar a la Federación de Bancos de Alimento de que los cheques de un mes los puedes donar. Y bueno, no os podéis imaginar la cantidad de cheques. Pero me gusta enmarcarlo, si me permites, por favor. En un tipo de voluntariado que cada vez trabajamos más, que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay un modelo de voluntariado, el más clásico, por así decirlo, que es el de acompañar a las personas. Sí. Estar cerca, ¿no? de los usuarios de las entidades sociales y dedicar nuestro tiempo. Y nosotros es el que trabajamos, es el clásico voluntariado, ¿no? Estar ahí. Ya llevamos años, todas las empresas, desarrollando el Skills-Based Volunteering, ¿no? El voluntariado basado en competencias, donde aportamos no solo nuestro tiempo, sino nuestro conocimiento. Claro, ahí pues nos hemos dedicado mucho, como podéis imaginar, talleres de alfabetización digital, inclusión, dotar de tecnología, favorecer la digitalización de las entidades sociales. O sea, hacemos mucho de ese voluntariado basado en competencias. Pero hay otro tipo de voluntariado, y ese es nuestro desafío, donde marcamos las donaciones, que tiene mucho que ver con el Civic Circle de Points of Light, que le habéis puesto nombre a algo que nosotros ya llevábamos años dándole vueltas. Y me encantó la primera vez que vi el círculo, me encantó. Esto es lo que hago. O sea, dije, es esto, claro. Porque estábamos como muy restringidos en esos 2 modelos que he dicho de voluntariado, el de acompañar, ya sea presencial o online, ¿no? A las personas, el de dar mi conocimiento para que mejoren la vida de las personas, pero yo pensaba, pero es que lo que tenemos que conseguir es hacer ciudadanos y ciudadanas responsables. O sea, el voluntariado va más allá y no es una cuestión de nombres.
es que si queremos transformar la sociedad, el mundo, hacerlo más sostenible, el medio ambiente, la naturaleza y las vidas de las personas, todos nos tenemos que sentir implicados. Entonces yo noto que en el voluntariado corporativo hemos llegado a nosotros somos 60. ¿Cómo llego yo ahora de 60 a 120? Bueno, pues a lo mejor no consigo llegar o sea, ampliarlo más porque la gente o no tiene tiempo o no se puede dedicar. Pero ¿y si consigo sensibilizarles, que lo decía Marta, Claro. sobre el problema medioambiental, sobre el problema de las migraciones, sobre volver al colectivo de las personas mayores que están solas? O, como dice el Cyber Circle de Points of Light, tantas cosas que puedo llegar a hacer y estamos ahí. Las donaciones es una de ellas. O sea, nuestro objetivo ahora ya no es movilizar para que hagan, sino concienciar, sensibilizarles para que sean mejores ciudadanos. Fenomenal. Ahí estamos. Muy y ahí ya no nos quedamos en 60. Claro, ahí ya vamos vais a todo, a los ¿no? 120, sus familiares, sus amigos, Claro, los proveedores, es lo los bueno, clientes, toda la Totalmente. sociedad. Hay que llegar a Exacto. todos, ¿verdad? Totalmente. Hay que Desde llegar. luego que sí, Totalmente de acuerdo. la concienciación. Sí. Sí, bueno, en nuestro caso, ya por finalizar, en nuestro caso en Prosegur no tenemos esa nómina solidaria. En algún momento lo hemos intentado llevar a cabo, pero bueno, por las características ha sido un poco más difícil. Es verdad que, por ejemplo, en Argentina los empleados sí que están muy concienciados con lo que se llama la colecta nutricional, en la que donan una parte de su nómina, pero porque está muy vinculada a nuestro programa de cooperación al desarrollo, y con eso están ayudando a los alumnos vulnerables de nuestras escuelas de Argentina. Y aquí en España, por ejemplo, no llevamos a cabo esa donación, pero, por ejemplo, en el programa que hemos venido hoy a hablar, ¿no?, de brecha digital, a través de diferentes campañas, sí que hemos pedido a los voluntarios pues, que nos donen sus propios portátiles que tienen en casa en desuso, para luego ser también reacondicionados y darles una segunda vida, y que puedan ir a entornos vulnerables. Y en campañas de Navidad pues intentamos involucrar a los empleados, pues colaboramos con Reyes Magos de verdad para que compren un juguete a niños que no tienen ese, también con banco de alimentos. Estupendo. Hacemos Sí, campañas. al final sí, de otra manera. Pues eso ha sido todo, y quería saber si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, o que tenéis aquí mira, por ahí Mercedes nos va a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Borbolla, directora de la Fundación de Prosegur. Yo quería aclarar también una cosa, porque Inma ha cumplido fielmente con lo que se le pidió para este foro, que es hablar de nuestro voluntariado en brecha digital. Pero en Prosegur tenemos otros muchísimos voluntariados. El de brecha digital tiene 2 años, pero llevamos desde 2005 ¿no? haciendo muchos tipos de voluntariado, pero mucho más localizados, muy vinculados. En el caso de Piecitos Colorados, nuestro proyecto con las escuelas, pues la gente en todos los países en donde tenemos escuelas realiza un trabajo con las escuelas que, si no, ese proyecto no podría darse. Hacemos mucho voluntariado ligado a la discapacidad intelectual, que es otro de nuestros campos de actuación en donde somos muy activos, y venimos desde hace muchos años haciendo cantidad de jornadas de muchos tipos diferentes con este voluntariado. Entonces, me ha parecido importante explicarlo, porque nuestra experiencia en voluntariado y nuestro compromiso de los empleados es mucho más amplio lo que nos hemos ceñido. Es que nos hemos centrado en cómo se arranca Sí. un programa de voluntariado internacional. Sí, por eso, ¿no? pero y cómo surge efectivamente, pero bueno, como compartimos mesa con grandes multinacionales, es cierto que el voluntariado en Prosegur es un campo ya muy desarrollado, y que tenemos mucho más por hacer. Desde el inicio de la empresa. Desde el inicio. Sí. Inma, perdona, pero me ha parecido importante totalmente. aclararlo. Como decías, yo me he ceñido a lo que Claro, fue a el lo que primer programa de habíamos- voluntariado en sí. estrategia global. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Nada? Pues fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos. Y gracias a los ponentes. Gracias.